Al pensar en fondo de bikini, lo primero que nos imaginamos es un lugar brillante, lleno de sol submarino, risas absurdas y claro, una esponja amarilla increíblemente inocente que ama su trabajo. Era el refugio perfecto de nuestra infancia, ¿cierto? Pero si buscamos en cada episodio de las temporadas, hay uno en la tercera que rompe por completo esta ilusión. Un episodio que muchos de nosotros vimos de niños y nos causó dolor de estómago por tanto reírnos. Pero si lo volvemos a mirar ya de adultos, nos daremos cuenta que probablemente es una de las historias más oscuras, tensas y psicológicamente perturbadoras que se hayan transmitido en la televisión infantil. Es correcto, hablo de la hamburguesa asquerosa. Es un homenaje puro al cine de suspenso. En tan solo 11 minutos, los escritores lograron transformar a nuestros queridos protagonistas en cómplices de lo que ellos creían firmemente que era un asesinato. Un inspector de sanidad llega al crustáceo cascarudo para hacer su trabajo. Hasta aquí se ve una atmósfera de normalidad, pero la paz se interrumpe cuando la televisión anuncia que un estafador se está haciendo pasar por un inspector para conseguir comida gratis. Aquí entra el gran mecanismo psicológico. El prejuicio alimentado por el miedo. Don Cangrejo y Bob Esponja no tienen pruebas, pero la noticia infecta sus mentes. En su cabeza, el hombre sentado en su restaurante ya está condenado. Llevados por la rabia y el deseo de venganza, deciden prepararle la hamburguesa más repulsiva jamás creada. Y aquí el episodio entra en un humor grotesco brillante. Vemos la receta exacta del terror. Le añaden salsa de volcán, rábano de hipocampo. Y en un acto de pura malicia, Don Cangrejo le echa sus propios recortes de uñas. Para rematar, dejan caer la hamburguesa dentro del inodoro y la secan frotándola con los calcetines sudados del gimnasio de Don Cangrejo. Esto ya no es una travesura, es un arma biológica. Querían causarle un daño físico severo, basándose solo en una sospecha, pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Justo cuando el inspector va a probar esa abominación, una pequeña mosca se cruza en su garganta. El hombre se atraganta, resbala, se golpea la cabeza y cae inconsciente al suelo. Cuando Bob y Don Cangrejo ven al inspector inmóvil, asumen de inmediato que la hamburguesa lo ha matado. ¿Por qué no piensan en un simple accidente? Porque en su mente ellos ya eran culpables. Sabían que su hamburguesa era un veneno, así que su cerebro conecta los puntos hacia el homicidio. Aquí presenciamos la destrucción moral de Bob Esponja. Su existencia entera se basa en ser el chico bueno. Saberse un asesino es una carga que su mente no puede soportar y sufre un colapso nervioso instantáneo. Don Cangrejo, por el contrario, activa su frío instinto de supervivencia. No le importa la vida del hombre. Le aterra la cárcel, así que toma la decisión que cruza la línea de no retorno. Convence a Bob de que deben enterrar el cuerpo, pero aquí es donde los escritores demuestran su genialidad, introduciendo la comedia de los errores. Para que el episodio no sea tan deprimente, nos revelan algo que los protagonistas no saben. El inspector no está muerto, intenta despertar en varias ocasiones a lo largo del episodio, pero debido al pánico y la torpeza de Bob y Don Cangrejo, es golpeado accidentalmente una y otra vez, con puertas, resbalones y objetos, volviendo a quedar inconsciente. Es un contraste perfecto. Nosotros nos reímos de la increíble mala suerte del inspector, mientras vemos a los protagonistas sufrir un terror psicológico genuino. Llegamos a la secuencia más icónica. Es de noche, una tormenta eléctrica azota la ciudad. Bob Esponja y Don Cangrejo suben una colina lodosa, arrastrando el cuerpo flácido del inspector. Visualmente esta escena es una obra maestra de tonos grises y azules iluminados por relámpagos, un homenaje absoluto al cine de suspenso clásico. Están cavando la tumba bajo la lluvia cuando de repente aparece la policía. La llegada de los policías eleva la paranoia a niveles insoportables. Los oficiales son amables e ingenuos, lo que hace que la tensión sea aún peor. Cada palabra casual que dicen es interpretado por Don Cangrejo y Bob como una acusación oculta. Cuando terminan llevando el cuerpo en el maletero de la patrulla policial, el espectador experimenta la misma taquicardia de los personajes. Nos volvemos cómplices del encubrimiento. El guión nos manipula también que a pesar de saber que lo que están haciendo es moralmente terrible, estamos rogando que el sombrero gigante no se caiga y que los policías no abran el maletero. La risa que nos provoca esta escena es una risa de alivio y nerviosismo, un mecanismo de defensa ante el puro estrés de la situación. Y regresemos a esta parte de Bob Esponja, porque presenciamos uno de los chistes visuales más absurdos y brillantes de la historia. Preso del pánico, Bob Esponja mete el cuerpo entero del inspector dentro de su propio sombrero pequeño de trabajo.
El resultado es Bob Esponja actuando con naturalidad, o al menos intentándolo, mientras lleva un sombrero de 3 metros de alto que se balancea de forma grotesca. Es el absurdo llevado al límite. Nickelodeon nos está mostrando a sus héroes encubriendo un crimen frente a las autoridades, pero el gag visual del sombrero es tan ridículo que nos permite reírnos de una situación que en la vida real sería aterradora. Al decidir esconder el cuerpo en la nevera, la paranoia alcanza la psicosis colectiva. La lluvia, la oscuridad y el miedo fragmentan la mente de Bob Esponja por completo. Él empieza a alucinar viendo acusaciones en cada rincón. Su brújula moral se ha roto, ya no puede soportar el peso de su crimen y prefiere el castigo de la ley antes que vivir en el infierno de su propia culpa. Cuando los policías entran en el restaurante y piden hielo, el castillo de naipes se derrumba. Bob Esponja se encierra, grita fuerte de sí y en un colapso total confiesa histéricamente que lo han hecho. Pero lo más oscuro de este clímax es la reacción de Don Cangrejo. Al verse descubierto, su instinto no es proteger a su empleado ingenuo ni asumir su responsabilidad como jefe. Su intento es la traición pura. Intenta culpar a Bob Esponja de todo para salvar su propio pellejo. Es una revelación cruda, bajo presión extrema. Don Cangrejo demuestra que su lealtad no existe y que Bob Esponja siempre fue prescindible si su libertad estaba en juego. Algo muy similar que vimos en el juego del holandés volador. Les dejaré el link aquí arriba para que lo puedan ver cuando Don Cangrejo se ve en apuros. Decide echarle la culpa a Bob Esponja y Patricio por desenterrar el cofre del holandés volador. Afortunadamente para todos, la policía abre la puerta. El inspector finalmente logra despertar de sus repetidos golpes accidentales y se aclara que no está muerto y que además era el inspector verdadero. Todo el trauma, la lluvia, el hoyo en el lodo y la confesión fueron el resultado del pánico y la desinformación. El episodio termina con un chiste y todo vuelve a la normalidad, pero para nosotros el daño está hecho. Hemos visto de lo que son capaces nuestros personajes favoritos cuando el miedo a las consecuencias se apoderan de ellos. ¿Estuvieron dispuestos a intoxicar a un hombre con uñas y calcetines sudados? A enterrarlo en el lodo y a mentirle a la autoridad, todo para proteger su restaurante. Ah, sí, y por cierto, el inspector aprobó al crustáceo cascarudo. La hamburguesa asquerosa es una lección sumamente madura. La distancia entre una persona buena y un criminal puede ser tan delgada como un malentendido y un minuto de pánico. Es el peor crimen de fondo de bikini porque desenterró la parte más egoísta y cobarde de los personajes que amamos. Un recordatorio de que incluso en una caricatura infantil, las tormentas más peligrosas son las que ocurren dentro de nuestra propia mente. ¿Y ustedes recordaban el detalle del sombrero gigante ocultando el cuerpo? ¿Creen que Don Cangrejo habría dejado que Bob se fuera a la cárcel solo? Este no es el único de los episodios donde se nos demuestra cómo Don Cangrejo ha sido capaz de perder la cordura. En el video que les muestro a continuación, se nos habla de cuánto dinero fue capaz de gastar Don Cangrejo solo para ganarse la aprobación de la señora Puff. La suma total te sorprenderá.